mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Al Mesozoico se le conoce también como la era de los dinosaurios, aunque debería ser llamada la era de los reptiles, ya que los dinosaurios solo estuvieron gobernando en la Tierra, siendo el aire y los mares dominios de otros grupos de reptiles. Conozcamos al primer vertebrado volador de la historia, el pterosaurio. Así posiblemente lucía el pterosaurio, que vivió en Colombia según la reconstrucción basada en diferentes restos fósiles encontrados. Recientemente publicamos en la revista Cretaceous Research los primeros pterosaurios fósiles de Colombia. Los pterosaurios fueron reptiles voladores del tiempo de los dinosaurios. Estos fósiles los encontramos en Zapatoca, Santander. Fósiles de los primeros reptiles voladores de Colombia, conocidos como pterosaurios, fueron descubiertos por Edwin Cadena, paleontólogo e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario. Es uno de los descubrimientos relevantes para la paleontología y paleobiodiversidad de Colombia, porque era un grupo que por muchas décadas había permanecido sin encontrarse en nuestro país. Así que tiene gran relevancia para la ciencia y para el conocimiento paleontológico de Colombia. Según las investigaciones, los pterosaurios fueron los primeros vertebrados en volar. Lo lograron varios millones de años antes que las aves o murciélagos actuales, surcando los cielos del tiempo de los dinosaurios. Nunca antes se había descubierto este tipo de reptiles voladores fósiles en el país. En esta zona se encuentra una gran variedad de fósiles, debido a que en el pasado habitaron una gran diversidad de organismos, que debido a unas condiciones de fosilización ideales se pueden hallar preservados en rocas provenientes de un ambiente marino. En Sudamérica se han encontrado restos fósiles de estos reptiles voladores similares al famoso pterodáctilo en Brasil, Chile y Argentina principalmente. Este hallazgo es muy importante para el turismo de Zapatoca, pues incrementa sus encantos. Muchos viajeros nacionales e internacionales querrán venir a conocer los vestigios de la vida de hace más de 150 millones de años, que se ven reflejados en los numerosos fósiles que encontramos cuando vamos por los caminos veredales. Los restos fósiles encontrados pertenecen a parte de una mandíbula y de algunas extremidades, y similar a las aves actuales, los huesos de los pterosaurios fósiles se caracterizan por ser bastante huecos, lo que les permitía ser más livianos y volar. La batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el 20 de noviembre de 1845 en aguas del río Paraná. Enfrentó a la provincia de Buenos Aires, liderada por el brigadier Juan Manuel de Rosas, quien nombró comandante de las fuerzas porteñas al general Lucio N. Mansilla, y a la escuadra anglo-francesa. Pero justo debajo de sus pies se hallaba otro pedazo de la historia. Este descubrimiento tiene un doble valor agregado, ¿no? Este fósil, por el lugar donde fue encontrado, hoy sabemos que este fósil fue pasado por encima, literalmente, fue pasado por encima por una batalla histórica como la que se dio en Vuelta Obligado el 20 de noviembre de 1845. ¿Y por qué decimos esto? Porque el fósil fue encontrado, mientras este hombre caminaba por la playa, fue encontrado en un sector que habitualmente está cubierto por el agua, y que la gran bajante del Paraná de estos últimos meses ha dejado al descubierto. Son toscas, son rocas que han quedado al descubierto, que en aquel momento, hace casi 175 años, en ese lugar se produce el primer intento de desembarco por parte de las tropas anglo-francesas que querían remontar el río Paraná y que entraron en lucha con el ejército comandado por el general Lucio Mansilla en las barrancas de Vuelta de Obligado. Es decir, 11 buques de guerra, 6 ingleses y 5 franceses, que arremetieron contra una tropa de unos 2.300 hombres que comandaba Mansilla, respaldados por 4 baterías de cañones que estaban instaladas en esas barrancas que hay presentes en la zona de Vuelta Obligado.
La cuarentena impuesta por la pandemia de COVID-19 alrededor del mundo ha dado un impulso a las aplicaciones que permiten aprender idiomas desde casa. En muchos casos, duplicaron o cuadruplicaron sus usuarios en el mes de marzo. Algunas se revelan también como buenas herramientas para no perder el contacto social. Pero veamos por qué es tan conveniente aprender un nuevo idioma. En la actualidad, dominar más de un idioma es básico en el desarrollo profesional y laboral de una persona. Es útil a la hora de realizar un viaje, navegar y buscar información en Internet. Incluso resulta indispensable para entender el instructivo de algún producto proveniente de cualquier parte del mundo. Aunque el inglés es considerado el idioma más importante a nivel mundial, la globalización ha abierto las fronteras entre países, lo que ha impulsado que las personas tengan que conocer otras lenguas. It's to begin to speak a language, it would be good to get somebody that you know who knows that language. Begin to try to speak to that person in that language. Begin to listen to television shows, begin to listen to the radio, begin to listen to music, begin to read newspapers or books, baby books in English or whatever language you're trying to learn. But try to converse as much as possible and listen as much as possible. The best thing to do is try to immerse yourself in the language. Go travel to a country where the language is spoken. Is also a very good way to start to learn the language. Algunos estudios han demostrado que es durante los primeros 4 años de vida cuando se generan más conexiones neuronales, por lo que para los niños resulta más sencillo la adquisición de nuevos idiomas. Sin embargo, los adultos también pueden aprender siempre y cuando sigan el mismo proceso que realizaron al adquirir su lengua materna, escuchando y comprendiendo primero, para hablarlo y reforzarlo mediante lecturas y textos después. Some of the errors that people make is wanting to be perfect at the very beginning, and that's not a good idea. So people expect to be perfect, they're afraid to make mistakes, and that's not a good idea. If you try to translate from your first language into your second language, that's also not a good idea because you're going to get a word-for-word translation, and it's not always going to be the right thing. So you want to try to say and express yourself in as close a manner as possible to the way that people are speaking the language that you're trying to learn. El estudio de otro idioma también es importante para la salud mental. Fomenta la memoria y la concentración, retrasa la posible aparición de Alzheimer y aumenta nuestra velocidad de reacción a la hora de tomar decisiones. Aprender idiomas se ha convertido en una herramienta esencial. Te abre la mente a un mundo de posibilidades y nuevas ideas. No solamente te permite comunicarte con personas de otras partes del mundo, además aprendes de su cultura y de su manera de ver la vida. Hoy en día existen un sinnúmero de opciones para aprender idiomas, ya sea en cursos presenciales, por internet o mediante apps, que te permitan desarrollarte en un mundo cada vez más globalizado. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Si las emisiones de carbono siguen aumentando sin control, la mitad de las especies de plantas y animales en los sitios más ricos en biodiversidad del mundo, incluyendo el Amazonas y las Islas Galápagos, podrían enfrentar la extinción a finales del siglo. Esto debido al cambio climático. Científicos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste CIBNOR aseguran que el aumento de temperaturas en México ha impactado considerablemente el comportamiento de las serpientes de cascabel. El clima semidesértico de la península de Baja California se ha exacerbado en los años recientes y la aridez ya representa un problema para el desarrollo diario de los reptiles. Te hablo ahorita de los últimos 5 años, no hemos visto un periodo de inactividad ya. Estamos viendo en pleno diciembre, en pleno enero, que era tan difícil ver una serpiente de cascabel, es común verlas y lo más increíble, verlas cazando. El biólogo y director del Serpentario de La Paz, Víctor Nolasco, dio este ejemplo confirmando que el reptil necesita de unas temperaturas específicas para desenvolverse normalmente. Ellos sí necesitan unas temperaturas óptimas que oscilan entre los 25 y 28 grados. Dicho postulado lo sostuvo también Gustavo Arnaut, investigador del CIBNOR, el centro que entrega los datos sobre las serpientes. Y si esas ventanas térmicas se reducen, se hacen más pequeñas, pues eso va a incidir forzosamente en las serpientes. ¿Cómo puede incidir? Pues que pueden tener menos tiempo para encontrar su alimento,
menos tiempo para búsqueda de hembras y reproducirse. Una situación que para Arnaut es aún más preocupante es la tendencia de las serpientes a trepar árboles debido a la alta temperatura del suelo. El investigador asegura que esto puede representar un peligro para los humanos, pues ya no serían atacados por el reptil en los pies, sino en el cuello o el pecho. Asimismo, los huevos de serpiente en altas temperaturas generan machos y en bajas el resultado son hembras, por lo que el calor en la península ha provocado una población mayor de machos, situación que a largo plazo puede significar disminución o incluso extinción de algunas subespecies locales. El papel de Twitter como plataforma de comunicación crítica para candidatos políticos y funcionarios públicos, incluido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha generado temores de que los piratas informáticos o hackers puedan causar estragos en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre próximas o comprometer la seguridad nacional de algunos países. Estas preocupaciones se incrementaron tras uno de los más recientes ataques a la plataforma. Twitter hackeado por un adolescente. Un joven de 17 años fue acusado el viernes de 30 cargos criminales por ser el cerebro del épico ataque de Twitter, que derivó en la adquisición fraudulenta de 100,000 bitcoins. El menor de edad dirigió el ataque cibernético perpetrado el 15 de julio en los perfiles de prominentes personalidades, como el magnate Bill Gates, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, el candidato a la presidencia Joe Biden, el empresario Elon Musk y el fundador de Amazon Jeff Bezos. También cayeron las cuentas oficiales de Apple, Uber y del cantante Kanye West. En las cuentas se publicaron mensajes en nombre de las figuras públicas y engañaron a la gente para que les enviaran criptomonedas. Los cibercriminales consiguieron recaudar más de $100,000 en bitcoins en un solo día. Twitter detalló que los piratas consiguieron enviar tweets fraudulentos desde 45 cuentas y acceder a los mensajes privados de 36 de ellas. El menor de edad al que acusan de autor intelectual y a quien la France Press prefiere no identificar, fue arrestado en Tampa, Florida, donde reside, mientras que otros 2 jóvenes fueron inculpados por la Fiscalía Federal, Mason Shepard, de 19 años y residente en el Reino Unido, y Nima Fazeli, de 22 y residente en Orlando, también en Florida. Los hackers accedieron al sistema de Twitter a través de un ataque de phishing telefónico que confundió a los empleados, quienes entregaron sus credenciales. El incidente renovó las preocupaciones sobre la seguridad de la plataforma, cada vez más utilizada como medio para discutir sobre política e informar de asuntos públicos. Estás viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. Las conversaciones con los universitarios más destacados, detalles de sus trayectorias, proyectos, ideas, estrategias y planes de trabajo. Soy Raúl Teja y te invito a que seas testigo de los diálogos universitarios. No te pierdas este programa solo por TV WAP. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en WAT Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas. Ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es WAT Informa. Conoce los avances en materia de investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de periodismo científico. Yo soy Eliet Coronado y te invito a que nos acompañes a ver de cerca el trabajo de investigación y la producción de conocimiento de nuestra universidad. Periodismo científico solo por TV WAT. Tras meses de confinamiento, muchas industrias, comercios, negocios y otros gremios se han visto tan golpeados que temen estar a punto de desaparecer. El dilema es cómo reiniciar la actividad, reabrir las puertas y prestar servicios al público sin ponerlo en riesgo de infección en la era del distanciamiento social. Y muchas también han cambiado de giro para ayudar durante la contingencia.
En Moreno, a las afueras de Buenos Aires, ha reabierto Idero Arquitectura, que fabrica edificios y casas con llave en mano. La empresa no está violando la cuarentena que rige en Argentina. Todo lo contrario, se ha puesto a producir al costo o incluso a pérdida módulos de salas donde se reciba y clasifique a los pacientes de coronavirus antes de ingresar a los hospitales. Idero está fabricando 10, tiene 4 pedidos más, pero necesita donaciones para concretarlos. Lucas Salvatore es uno de sus accionistas. ¿Cómo se nos ocurrió ayudar en esta etapa? Un poco pensamos qué podíamos hacer con lo que sabemos hacer. Nosotros barbijos no sabemos hacer, digamos. Dijimos, bueno, hagamos algo que sabemos hacer, como construir bien y rápido. Y pusimos el equipo de diseñadores a trabajar urgente. Salvatore no es el único fabricante solidario. Jorge Weissman trabaja como operador en televisión y en sus ratos libres hace impresiones 3D. Ante la pandemia, él y otros 9 impresores crearon la campaña Contagiando Ayuda para producir máscaras para médicos, enfermeros y personal de las fuerzas policiales y militares. Ya entregaron 1000 y se financian con donaciones. Es realmente desesperante el miedo que tienen ellos, que están en la primera línea del contacto con el virus. Ya hemos entregado a 15 hospitales, pero podemos entregar solamente por lo limitado de nuestras máquinas. Hemos puesto un límite de 15 máscaras por hospital. Hemos cerrado la lista de inscripción en unos 3-4 días. También en los barrios con menos recursos hay vecinos que se han puesto a producir contra el virus. Diego Bartalota es subsecretario de Economía Popular de Avellaneda, otro municipio del Gran Buenos Aires. Con Norma Morales, coordinadora de 6 cooperativas textiles de la organización Barrios de Pie, se les ocurrió producir insumos para personal sanitario, barrenderos, cocineras de comedores populares y otros trabajadores que deben salir a la calle. El coronavirus tiene 2 efectos, uno que es principalmente sanitario, pero también acarrea un gran problema económico. Por eso estas cooperativas dejaron de producir ropa y banderines y ya elaboraron 15.000 barbijos, 2.000 botas quirúrgicas, 3.000 camisolines y 1.000 cofias. Desde acá nosotros tenemos que aportar algo para poder combatir el coronavirus. Y ese aportar algo es lo que estamos produciendo hoy. Los barbijos para todos y todas nuestros compañeros para que nos podamos cuidar. También las automotrices instaladas en Argentina como Daimler y General Motors analizan cómo colaborar en la producción de respiradores. Pequeños y grandes están unidos en la lucha contra el coronavirus. Como en otras crisis del pasado, en la del coronavirus, algunos ciudadanos se hunden en la angustia, mientras otros reaccionan con soluciones a la vez económicas, sociales y sanitarias. El oasis, la excepción, el ejemplo. Así le llaman a Uruguay distintos medios de la región ante su exitosa estrategia contra el nuevo coronavirus. De hecho, como la tasa de contagio se ha mantenido baja y el sistema de salud nunca llegó a verse comprometido, el país ya lleva semanas abriendo actividades, entre ellas el sector de las producciones audiovisuales. Luces, cámara, acción. Son palabras que dejaron de escucharse por la pandemia del nuevo coronavirus que paralizó a la industria audiovisual en el mundo. Pero en Uruguay las cámaras ya están grabando de nuevo gracias a la buena gestión del país sudamericano de la crisis por COVID-19. Uruguay hoy en día es el único país de Latinoamérica que está habilitado para filmar y eso genera que muchos clientes de otros lados que tienen publicidades que filmar vengan a Uruguay y cuenten con productores acá para realizar todas esas producciones. Según la Asociación de Productores y Realizadores de Cine de Uruguay, hasta julio había unos 30 proyectos de comerciales publicitarios confirmados para Argentina, México, Colombia y Perú. Por ahora las producciones deben contar con un número reducido de personal, pero el sector tiene la intención de pasar a trabajar con equipos mayores. Los rodajes con protocolos son más chicos, se usa menos personal, se usan menos actores, o sea, se hace todo más reducido, es un poco más lento, digamos, ciertos procesos por los protocolos de seguridad.
La industria también aboga por ampliar el llamado cash rebate, un mecanismo que existe en varios países por el cual el Estado devuelve a las productoras extranjeras parte de su inversión. Por ejemplo, con la serie Conquest de Netflix, Uruguay le devolvió a esa producción $400,000 y recuperó otros $438,000 en impuestos. El Estado recaudó así $38,000 gracias a esta herramienta. Estamos encantados de que el audiovisual ha estado a la altura de las circunstancias y la buena lucha que se ha tenido contra la pandemia ha permitido que se esté rodando y que por lo tanto una generación ya muy madura esté produciendo muchísimo antes que ningún otro país de América Latina y antes que muchos en el mundo. En 2020, Uruguay fue uno de los países destacados en el Marché du Film de Cannes, contraparte comercial del afamado festival que este año se celebró en línea. El sector audiovisual uruguayo exporta alrededor de $20 millones anuales en promedio. La crisis por la pandemia durante este 2020 ha provocado eventos culturales cancelados, instituciones culturales cerradas, prácticas culturales comunitarias suspendidas, aumento del riesgo de saqueo de sitios culturales y artistas en situación de precariedad económica. Pero también ha afectado la diversidad cultural en sí. La pandemia de COVID-19 pone en peligro la diversidad cultural del mundo, pues los tiempos de crisis conducen a la concentración y a la uniformidad, alertó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En el Día Internacional de la Diversidad, el organismo llamó la atención sobre la necesidad de continuar los apoyos a los esfuerzos que durante la pandemia han buscado promover la cultura y la diversidad. Agregó que se han visto florecer iniciativas que han renovado el interés por las prácticas culturales en todo el mundo y han puesto de relieve su abundante riqueza, señaló Andrew Azoulay, directora general de la UNESCO, en un mensaje con motivo del día. Como parte de los esfuerzos del organismo, informó que la puesta en marcha del movimiento Resiliar, que tendrá como objetivo buscar las formas de fomentar la protección y promoción de la diversidad cultural en el contexto de la pandemia. Habitualmente, tatuarse la piel es considerado como una actividad riesgosa por la posibilidad de contraer infecciones, desarrollar alergias o mala cicatrización, o incluso contraer enfermedades como la hepatitis a través de las agujas que se utilizan. En la nueva normalidad, con el nuevo coronavirus causando estragos, esta actividad ha cobrado nuevos tintes de riesgo. La crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus ha afectado notablemente a la economía del arte corporal. Los tatuadores, debido a la naturaleza de su oficio, son los primeros perjudicados. En Colombia, hasta ahora están empezando a abrir la mayoría en estudios privados donde la afluencia de gente no es mucha, pero eso sí, aumentando las medidas de bioseguridad que ya tenían para brindar un servicio óptimo. Dani Martínico es un tatuador profesional y cuenta su experiencia con estas nuevas medidas. Sí es necesario, tanto por el cliente como por uno como tatuador, porque toda la asepsia lo que hace es aislar cualquier bacteria externa, pero cualquier bacteria interna que tenga alguna persona, pues eso no tanto. Entonces estas medidas adicionales lo que hace es proteger, digamos, las partículas de la saliva, de la respiración. Asimismo, mantiene rigor con sus clientes, que vayan de sus casas directamente a las citas para tatuarse y que usen también el tapabocas. Durante toda la sesión es importante tener el tapabocas por seguridad tanto del tatuador como del cliente. Entendamos que la esencia de todas estas normas es protegernos unos a otros, que podamos seguir con nuestra vida normal, pero pues tomar una conciencia de que tenemos que cuidarnos. El riesgo sigue latente, sigue el contacto de la tinta con la piel. No se puede tatuar a la gente manteniendo la distancia, pero ante todo se minimiza la posibilidad de algún contagio. Bueno, pues siempre existe un riesgo. Pues digamos en todos los gremios, en toda la economía, pues siempre de ahora en adelante va a existir un riesgo. Pero pues esto lo que hace es minimizar al máximo ese riesgo. Así las cosas, los tatuadores en Colombia poco a poco comienzan a lanzarse y a levantar el negocio, de pasar a tener agendas llenas a retomar lo que el COVID paró por cerca de 3 meses.
Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ARTEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.